Imagínense que yo le dije a un judío, oye, me ven acá, y ese planteamiento que hacen algunos con respecto a la experiencia que ustedes vivieron en la masacre alemana como resultado del juicio de Dios contra ustedes. Y la respuesta de él fue bien grave. Me dijo, el estúpido que haya dicho eso no sabe lo que está diciendo. Porque nosotros jamás hemos entendido ser castigados por Dios. ¿Cómo seremos castigados por alguien que decidió bendecirnos? Gloria a Dios. Y de hecho, la historia de Israel está plagada precisamente de datos como esos. ¿Cuántas veces Dios no decidió matar a Israel, erradicar a Israel, acabar con Israel? Y en el camino decía, mira, vete y dile que le voy a dar una oportunidad. ¿Por qué? Porque la conciencia de Israel es, jamás seremos destruidos por aquel que nos bendijo. La bendición de Dios es la que enriquece. Punto. Y esa conciencia que muchas veces nosotros los cristianos que nos llamamos herederos de una mayor gracia, yo digo, a veces no la vivimos, ¿no? Esa conciencia de que la bendición grande, la bendición rica. Yo escuchaba hoy a un predicador en la televisión que tengo que confesarle que lo escuché medio dormido y despierto, con un ratito que quise, pero me fui, pero eso lo escuché bien. Que cuando él dijo con perfecta claridad, dijo, una de las cosas que más vergüenza me da es que hayamos interpretado que la bendición más grande que podemos recibir como cristianos sea la económica. Y digo, wow, eso me despertó. Eso es una vergüenza, que pensemos que la bendición más grande que de Dios recibimos es una bendición económica. Eso es una miseria, eso es una chapucería. La bendición es saber que Él nos tiene y nosotros lo tenemos a Él. Esa es la verdadera bendición. Esa es la grandeza de la bendición en el Señor. Bueno, no acabo con este aspecto. Bueno, luego viene la vida de José, ¿verdad? Y de la vida de José se habla de su infancia, y se habla de Judá y Tamar, se habla de José en Egipto, se habla de José y sus hermanos, se habla de José cuando recibe a Jacob, su padre, en Egipto, y se habla de sus últimos días, de los últimos días de Jacob y de sus profecías, y se habla de cuando José le dio a sus hermanos el perdón. Y esa es una historia hermosísima. Pero de eso es que trata. ¿De qué trata entonces? Bueno, pues trata precisamente, número uno, de la historia de la creación de la humanidad, de la historia del desarrollo de los pueblos, de la raza humana que fueron formando, cómo estos pueblos se separaron de Dios, eligieron sus propios dioses, y cuando Dios vio que nadie lo estaba reconociendo a Él como el creador, entonces Él decidió hacerse un pueblo para sí. Y llamó a Abraham. Entonces, una vez llamó a Abraham, pues Abraham es sacado, es un gentil. Abraham no es un judío. Abraham es un gentil que ha sido llamado por Dios, invitado por Dios para entrar con Él en una relación de fe. Y en la medida en que crees en mí, tú serás convertido en mi amigo. Tú serás convertido en el Padre de la fe. Tú serás convertido en ¿qué? En el Padre de las naciones. Porque a la larga todas las naciones reconocerán que yo soy Dios y creerán que yo soy el Creador. Esa es la tesis de la nación de Israel. Y toda esa tesis está sustentada y está sostenida en el Génesis. Ya mismo pasamos a las preguntas, porque quiero... aguántame ahí. Ahí mismo de lo que usted está hablando. Iba a preguntar, ¿los judíos saben que Abraham no es judío? ¿Los judíos? Sí, lo saben. Sí, Señor, lo saben. Perfectamente lo saben. Que Abraham no es judío, porque ellos entienden con perfecta claridad que Abraham sale de Ur, de los caldeos. Está escrito en la Torá. Sí, lo saben. Caldeos, sí. Ahora, fíjese,
Fíjense qué dato interesante. ¿Qué vemos a través de este bosquejo que hemos señalado? Vemos la manera cuidadosa y sistemática en que el que escribió, o los que escribieron, usted resuélvaselo como pueda, ¿verdad? Trató todo el periodo patriarcal, dividió la historia de Israel en el Génesis, los orígenes de la historia, ¿verdad? Porque la historia de Israel empieza en la salida del Éxodo, pero los orígenes de los patriarcas de esa historia, porque un dato interesante, claro, no lo voy a destacar ahora porque si vamos a hablar del Antiguo Testamento me gustaría predicar algunos sermones del Antiguo Testamento después, y una de las cosas que quiero resaltar en uno de los sermones y plantear es el peligro de haberse creído que llegaron a la bendición cuando estuvieron en Egipto. ¿Sabía usted que estos que llegaron a Egipto pensaron que con su llegada a Egipto se cumplía la promesa de Dios darle una gran bendición? Y estaban bien distantes de la verdad. En lugar de ser bendecidos, fueron puestos esclavos. Porque los hombres no eligen la bendición de Dios. La bendición de Dios llega fortuitamente por las manos de Dios. No es porque nosotros la elijamos. Hay gente que a cosas que le han llamado bendición han sido precisamente las mismas razones de la perdición de sus propias vidas. Mira qué bendición, el Señor me ha dado un negocio y el negocio se lo tragó. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Mira qué bendición que el Señor me permitió ganarme la loto y la loto se lo tragó. O sea, las bendiciones de Dios no son escogidas ni elegidas por los hombres. Las bendiciones de Dios provienen de Él. Eso es como el que manipula en una congregación para que le den una ofrenda y después que le dan ofrenda dice, mira cómo Dios me bendijo. Oye, así manipulando y dando cuentos y pues así dice cualquiera, pero no, la bendición de Dios no es esa. La bendición de Dios es ese acto gratuito. Sí, que es el Espíritu. Sí, no, y aún, mire, yo pudiera llamarle bendición de Dios a algo donde, por ejemplo, aún en lo material, que yo tenga una necesidad y no tenga que decirla y venga alguien y diga, Moisés, tú tienes una necesidad y yo quiero ayudarte. Yo no le he hablado, pero a eso yo lo puedo entender una bendición de Dios. Pero si yo empiezo aquí a insinuar que tengo un problema económico y que las cosas mías están mal y que yo estoy tragándome la luz y que estoy de mal en peor, y, oye, llega un momento en que le saco las lágrimas a la gente y empiezo a manipular y la gente por mi manipulación me da, y entonces yo salgo, mira, que como Dios me bendice, ¿ah? Eso es saber pedir. Eso es saber pedir. Eso es como el viejito que me dijo, oiga, ¿cuántos años hay que estudiar para hacerse pastor? Y bueno, eso depende, ¿verdad? De la escuela, de la institución. En algunas pueden ser 3 años, en otras pueden ser 5, en otras pueden ser 8. Me dice, pero ¿y usted? Y yo digo, bueno, donde yo estudié pues fueron alrededor de 5 años. Me dice, ¿y de esos años cuánto le tuvo que estudiar para pedir? Porque esa es la mentalidad que alguna gente tiene, y la tienen no por maldad, la tienen como resultado de algunos que dan la impresión que del Padre Nuestro lo único que les gusta es el vengan. Ahora, ¿qué vemos a través de este bosquejo? Que todo esto, toda la historia de Israel está convenida, del Génesis está convenida en la historia de una nación. Pero es una historia que de alguna manera, y por eso podemos afirmar que en ella hay revelación de Dios.